Este es el último video de la serie de CSS. Voy a dejarles, digamos, como un punto de partida para continuar estudiando CSS, porque pues lo que hicimos fue ver una versión práctica de CSS, un punto de partida, y pues lo que quiero es darles cómo pueden seguir estudiando este tema, incluso practicándolo para afianzarlo. Aparte pues de las herramientas que ya hemos visto en el curso, quiero mostrarles este sitio que me gusta bastante. Se llama CSS Battle, como batalla CSS. Son desafíos que nos propone este sitio para practicar las diferentes reglas de estilo. Por ejemplo, el posicionamiento, por ejemplo, el border radius. Aquí nos dicen, por ejemplo, el z-index, etc. Entonces lo que hay que hacer es, ingresamos a uno de los retos y aquí tenemos el código HTML y el CSS. Y lo que hay que hacer es llevar este código que aparece acá, que esta es mi salida, a que sea igual a esto. Entonces lo que hay que hacer es escribir el código, ir definiendo HTML, hojas de estilo, y esto se llama golfing. Golfing es escribir la menor cantidad de código para llegar a este resultado. Y luego cuando tenemos el resultado, entonces le damos enviar, y al enviar, entonces él lo que va a hacer es que va a evaluar nuestro diseño, si es similar al diseño propuesto, y nos va a dar un puntaje en porcentaje. Entonces si es el 100%, tenemos un puntaje y ya lo que hace es que me va a decir cuántos caracteres tuvo la solución. Mientras menos caracteres tengamos, mucho mejor, porque de eso depende que podamos subir en el leaderboard o digamos como el top de soluciones de los usuarios. Y de esta forma podamos saber cómo es nuestro nivel frente a los demás participantes. También podríamos crear una competencia a nivel de amigos. Yo les voy a dejar mi usuario para que podamos pues como compararnos, y los que quieran podamos ir mirando cuáles son los retos que vamos haciendo, etcétera. Y aquí tenemos nuestro top de amigos. Entonces los que quieran podríamos ir compitiendo ahí. Hasta el momento yo llevo 54 targets. La solución yo la subo a Copen por si quieren comparar también pues las soluciones que yo realizo. Por otro lado, quiero contarles dos estrategias de reglas de estilo que no hemos visto. Una de ellas se llama los sprite sheets. Los sprite sheets, aquí tenemos un sprite sheet que utilizó en algún momento Amazon para definir toda su interfaz gráfica. Miren que es una imagen muy pequeña, está optimizada, y de esta forma es que los sitios pueden crear toda su navegación en una sola imagen, y eso lo que hace es que va a cargar mucho más rápido y pues vamos a tener una muy buena experiencia de usuario. Entonces aquí, ¿cómo se hace esto? Asignamos un control por medio de, aquí en este caso, un div. Tengo una flecha, tengo una clase sprite que lo que hace es que se le asigna un display inline block, y luego le asignamos un background image. El background image es ese sprite que les acabo de mostrar. Entonces eso es simplemente para que yo lo pueda asignar a cuántos controles necesito. Luego defino la clase botón que tiene el cursor pointer. ¿Cursor pointer qué hace? Lo que hace es que cuando pasamos el mouse por el elemento, cambia el cursor a la manito, indicando que yo le puedo dar clic. Y luego definimos flecha izquierda. Flecha izquierda es un tamaño, y lo que hacemos con background position es que empezamos a movernos en la posición. Entonces si yo acá pongo 0, por ejemplo, miren lo que va a pasar. La imagen se va a ir hacia arriba. Entonces miren que por acá tengo esto. Entonces él viene hasta acá, y entonces lo que nos hacemos con background position es movernos de manera horizontal o vertical. La primera propiedad es el eje horizontal y la segunda es el eje vertical. Entonces si yo pongo menos 70,
Entonces miren que ahí se va moviendo. Menos 70, llegó por acá. Y menos 90, menos 90. Entonces ya se ubica acá. Lo mismo hago para la flecha derecha. Miren que es el mismo tamaño. 20, 40. Y movemos el background position. Para darle un efecto que se escala, asigno un hover al botón con una propiedad transform, que este es otro de los puntos de partida que quiero que ustedes continúen. Las transformaciones podemos escalar, podemos rotar, podemos hacer pues muchas variaciones por medio de los estilos. Entonces es muy interesante cuando tenemos, por ejemplo, el tema de las animaciones. Y por último les voy a mostrar una propiedad que se utiliza, por ejemplo, en los párrafos. Cuando tenemos un párrafo de bastantes palabras o bastantes elementos, voy a definir un párrafo de 100 palabras. Entonces este párrafo de 100 palabras lo que quiero es que se muestre en un tamaño y general, por ejemplo, scroll. Entonces aquí en este párrafo defino un width de 400 px, un height de 300 y vamos a ponerle un background recuerden un color que contraste para saber qué estamos viendo. Entonces si vemos, lo que pasa aquí es que este es el control. Incluso lo voy a cerrar un poco más. Miren, hasta acá llega el control, pero este texto se está desbordando. Entonces la propiedad que vamos a ver se llama desbordamiento, overflow. Entonces yo lo puedo controlar de manera vertical u horizontal. Overflow en general podemos decir, si es hidden, lo que hace es que miren que ahí ya todo está contenido porque ocultamos el overflow, pero se nos pierde la propiedad. Yo puedo ir haciendo esto, pero llego hasta acá. Entonces si queremos scroll vertical, le decimos que el overflow en Y sea scroll. Entonces de esta forma aparece el scroll y ya podemos controlar eso. Entonces el overflow va a ser muy útil para controlar este tipo de situaciones. Una recomendación es pilas con el scroll horizontal. El scroll horizontal es una mala práctica porque este scroll vertical es natural para el usuario, pero el scroll horizontal tiene que tener una muy buena justificación para que lo podamos usar. No se lo recomiendo que se use mucho. Bueno, y aquí ya le podríamos quitar este color y quedaría el texto de esta manera. O le podríamos definir un border para que sepamos que ese es el contenido que está contenido dentro de este contenedor y que puedo hacer scroll. Entonces bueno, eso era lo que les quería mostrar. Los otros pasos les voy a dejar unas imágenes, por ejemplo, en el tema de animación, cómo podemos ir investigando y tener otras opciones. En el tema, por ejemplo, de grid layout, que lo vimos muy por encima, tiene que profundizarse bastante en ese control. En el diseño responsive, en las unidades que podemos manejar. Y más adelante también, por ejemplo, con Sass, que es una forma de ver la escritura de estilos como si fuera programación. Pero eso pues lo vamos a ver también en este curso. Les voy a dejar también unos referentes a unos videos para que los tengan presentes.